capítulo 11, verso 12, está, hermano, la palabra del Señor para nosotros en esta noche. Mateo, otra vez. Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 12. Y le doy lectura a esta santa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Ya no la encuentran. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Que Dios bendiga, hermano, su palabra. Oramos para que el Señor prepare nuestros corazones. Señor amado, gracias por habernos dado un día más de vida. Gracias, Señor, por tener la oportunidad de hacer este culto. Y permítame, Señor, que cada uno de mis hermanos que están conectados estén bendecidos, Señor, y esté tu presencia en cada uno de los hogares, Padre Santo. Bendice nuestra mente, bendice nuestro oído, bendice nuestro corazón para escuchar, Dios mío, de ti esta palabra que sé que nos hará bien a todos. Bendice, Señor, mis labios para hablar de ella. Bendice mi corazón y el corazón de mi hermano para que esta palabra, Señor, sea bendición para nuestras vidas. Prepáranos, Señor, para pasar a tu mesa, para comer de este pan que necesitamos, para beber de esta agua que pueda saciar, Señor, nuestra sed. Únenos en un espíritu, únenos en un pensamiento, Señor, y danos tu bendición, la cual rogamos en el nombre santo de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Un reino para valientes. Eso podría ser el resumen, hermanos, de este tema. Este texto es un texto, hermanos, donde los traductores no se han podido poner de acuerdo cuál sería la forma correcta de haberlo escrito. Algunos lo toman desde un ángulo, otros lo toman desde otro ángulo. Pero, hermanos, yo quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, hablar de lo que el Señor me da a entender, y para ello quiero llevarlos a una traducción que a mí se me hace más fácil poder explicar la palabra, que es la traducción de lectura actual, y que dice lo siguiente: desde que Juan el Bautista comienza a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Me es más comprensible esa traducción. Y Dios, hermano, bendiga esta palabra en nuestros corazones. Como decía, es una palabra difícil de interpretar porque pueden tomarse varios puntos de vista, pero lo que a mí me queda claro de que hay que luchar para tener parte en un reino. Y este reino, como decía al principio, es para valientes. Es para gente, hermano, que tiene coraje. Es para gente de una fe resuelta. Es para gente que tiene una firme decisión. Gente que tiene arrojo para luchar, que tiene audacia. Gente que tiene aguante. Porque el reino de los cielos sufre violencia, nos decía el texto leído. Y los violentos lo arrebatan. También me gusta la versión Valera antigua que dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Y Dios nos ayude, hermano, para que podamos estar siempre buscando, estar, hermanos, formando este reino, estar en este reino, que por lo tanto, al haber violencia en ese reino, no es fácil, hermanos, poder hacer quizás la voluntad de Dios. Los que pueden apropiarse de este reino, los que pueden arrebatarlo, hermanos, no son los cobardes, son los valientes, son los violentos, son los que porfían
los que tienen una decisión firme, los que se esfuerzan, los que tienen espíritu de conquistadores. No es para cobardes, es para valientes. Y Dios, hermano, nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar para que podamos, hermano, estar dentro de este reino, que es el reino de Dios. En este andar que tenemos para estar en el reino de Dios, tenemos, hermanos, un frente de batalla. Y en ese frente de batalla tenemos un trabajo espiritual y tenemos un trabajo humano. Tenemos que trabajar y luchar espiritualmente, como también, hermanos, recibir muchas veces de lo humano también la violencia. Y que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, porque en este frente de batalla nosotros los cristianos tenemos que pasar por pruebas. Alguien dijo que nosotros los cristianos teníamos que ser probados como el oro en el crisol. Y para eso hay que tener coraje, hay que ser valiente, hay que tener fuerza, hay que ser persistente, y Dios nos ayude. Porque la palabra de Dios nos dice que en este frente de batalla, donde tenemos que tener pruebas y dificultades, el Señor dice que es necesario que tengamos que pasar, hermano, por muchas aflicciones. Tengamos que pasar por diversas pruebas. A veces los hermanos, a veces los cristianos no quieren pasar por pruebas, no quieren pasar por dificultades. Y cuando les toca pasar por esas pruebas, por esas dificultades, dicen, ¿por qué yo tengo que pasar por estas cosas? ¿Por qué el Señor permite que tenga que vivir estas cosas? Pero la palabra de Dios nos ha dicho ya, es necesario que seamos afligidos y tengamos que pasar por diferentes pruebas. Hoy día el Señor nos dice que el reino de los cielos se torna violento y que los valientes, los que porfían, esos son los que pueden arrebatarlo. Así que, hermanos, Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos aceptar la prueba cuando viene, porque la prueba algo nos va a enseñar, hermano. Algo que no aprendemos de otra manera, la prueba puede enseñarnos. También en este frente de batalla tenemos, hermano, los sufrimientos como cristianos. A Pablo el Señor le dijo, yo te mostraré cuánto es necesario padecer por mi causa. Y todos conocemos la biografía de Pablo, el historial de Pablo, el andar de Pablo, y sabemos cuánto sufrió, cuánto, hermano, tuvo que pasar por causa del Evangelio. Y así muchas veces también nosotros como cristianos, en esta lucha, hermanos, por entrar en el reino de Dios, tenemos que vivir también momentos de sufrimiento, momentos de dolor. Pero, hermanos, son cosas necesarias para poder, hermanos, caminar con más seguridad, poder, hermanos, echar mano muchas veces a la fe que tenemos que adquirir, hermanos, en todas estas cosas que tenemos que pasar. Como cristianos, hermanos, en esta lucha, en esta batalla, para poder estar dentro del reino de Dios, tenemos, hermanos, que pasar penalidades. Tú sufres penalidades, dijo el Señor al apóstol. Sufre penalidades como buen siervo de Jesucristo. Así que, hermano, no se extrañe cuando a usted le vengan las pruebas. No se extrañe cuando vengan causas de sufrimiento. No se extrañe cuando vengan causas de penalidad, hermanos, en su vida. Luchemos con valentía. Esforcémonos, hermanos, por poder pasar todas esas cosas, porque así podemos estar, hermanos, luchando por arrebatar el reino de los cielos. También el Señor nos habla de tribulaciones. Es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de Dios. ¿Ve? Aquí está clarito. Es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de Dios. Entremos en ese reino, hermano, que se torna violento. En ese reino que es difícil, hermano, muchas veces mantener, que nos ofrece una resistencia, que nos ofrece dolor, que nos ofrece un sufrimiento. Que Dios, hermano, nos ayude. Tenemos también que sufrir, hermanos, tentaciones y luchar para permanecer en el reino de Dios, porque las tentaciones nos pueden sacar, hermanos, del camino. Las tentaciones pueden arruinar nuestra vida.
Pero el Señor nos dice que lo despojemos, hermano, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No siempre el camino es de flores. No siempre el camino es fácil. A veces, hermano, es aspérrimo, como dice una canción. Es difícil. Muchas veces el camino es de espina, pero, hermano, tenemos que caminarlo, tenemos que correr con paciencia, hermano, la carrera que el Señor nos ha puesto por delante. Y Dios nos dé de su gracia, nos dé de su ayuda, nos dé de su Espíritu Santo, hermano, para que podamos estar siempre, hermano, luchando por nuestra salvación. Luchando, hermano, por mantenernos, hermano, en el reino de Dios, que sufre violencia, que no es fácil llevarlo, que no es fácil estar en él, hermano. Y un último punto, hermano, y que hoy día lo estamos viendo quizás muy cerca, es que en nuestro frente de batalla tenemos que sufrir, hermano, persecución. Marcos 13:13 nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Que Dios nos bendiga. La persecución la vemos, hermano, hoy día en muchas partes del mundo. Y la estamos viendo en nuestra propia patria. Hoy hemos escuchado a políticos, hermanos, que quieren que la Biblia desaparezca, que quieren que el nombre de Dios no se pronuncie, que quieren un país sin evangélicos. Así de simple. Un país sin evangélicos. Hoy día somos llamados intolerantes. Hoy día somos llamados ignorantes. Hoy somos considerados fanáticos. Hermanos, según estadísticas en nuestro país estos últimos 4 o 5 años, y son datos que no lo escuchamos en la televisión, no lo escuchamos en la radio, pero son realidades, hermanos, que muchas veces quedan anónimas, quedan escondidas. En estos 4 o 5 últimos años se han atacado y se han quemado, hermanos, cerca de 60 templos, sean católicos o sean evangélicos. Son estadísticas que están, hermanos, si usted las busca en las redes sociales, pero hoy día a la televisión no le interesa eso. La prensa no le interesa eso. Son otras cosas las que se destacan. Destacan a un perro que lo maltrataron, destacan a un gato que quedó atrapado en un árbol. Esas cosas son noticias para los medios de prensa. Que Dios, hermanos, nos ayude a poder luchar para poder, hermanos, apropiarnos del reino de Dios. Porque no sabemos qué nos espera el tiempo que viene, hermano. A nosotros en este país. En el resto del mundo hay otras estadísticas, hermano, que muestran cosas que tampoco nosotros muchas veces sabemos. En el mundo, hermanos, hay un informe de la organización evangélica Puertas Abiertas que dice que hay 260 millones de cristianos que sufren persecución. 260 millones de cristianos que son perseguidos en los continentes de Asia y África especialmente, en los países islámicos, en los países musulmanes, en los países comunistas. Según la estadística de esta organización, hay un número de 2.900 y tantos cristianos que han sido asesinados, hermano. Todos los días en estos países, hermano, donde está la persecución contra los cristianos, hay un cristiano que está dando su vida por Dios, que está dando su vida por Cristo. De los templos hay casi 10.000 templos que han sufrido atentados, que han sido destruidos, que han sido quemados, hermano. Es decir, el reino de Dios se torna violento. En nuestro país se está empezando a tornar violento. En el mundo hay 50 países, hermano, donde los cristianos sufren persecución. En 50 países el reino de los cielos se está tornando fuerte, se está tornando violento. Y el Señor nos dice que los valientes lo arrebatan, que los que tienen ímpetu son los que lo arrebatan, que los que tienen coraje, arrojo, fe resuelta, los que tienen aguante son los que pueden, hermano,
entrar y participar hoy día del reino de Dios y en el futuro también. Que Dios, hermano, tenga lástima y tenga misericordia de Dios, el Dios de nosotros, y nos ayude, hermano, para poder tener parte en este reino que se produce violento, en este reino, hermano, que es atacado, en este reino que es perseguido, en este reino, hermano, que quieren destruir la obra del Señor. Que Dios nos ayude para que podamos, hermano, cualquiera sea nuestra circunstancia, hermano, seguir adelante. Ahora, ¿cómo nos aferraremos? Nos aferraremos en el reino de Dios. Lo primero, creo que lo que tenemos que aferrarnos para poder, hermano, arrebatar el reino de Dios es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tomar las palabras del apóstol cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo también lo puedo si Cristo me fortalece. La iglesia también puede si Cristo, hermano, nos fortalece. En Él debe estar, hermano, solamente nuestra fe. En Él debe estar siempre, hermano, nuestra confianza, porque Él ha prometido, hermano, no dejarnos ni abandonarnos nunca. Que Dios, hermano, nos bendiga. También, hermano, nos aferraremos al reino de Dios si andamos en la voluntad de Dios. El mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, hermano, permanece para siempre. No sabemos cuál será el futuro de este mundo, no sabemos qué le espera a nuestra nación en los días, en los meses que vienen, hermano, pero el Señor nos dice, el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos ayude a permanecer, hermano, en su voluntad. Dios nos ayude, hermano, para que podamos estar siempre guardando, hermano, sus mandamientos, haciendo su palabra, obedeciendo, hermano, a lo que Él nos enseña. También, hermano, nos aferramos al reino de Dios, dejando atrás el pecado. Y el Señor nos dice cuando habla a los hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera, hermano, que nos ha sido propuesta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay otro a quien podemos mirar, no hay otro en quien podemos apoyarnos, no hay otro en quien podemos poner toda nuestra confianza, solamente en el Señor. No confiamos en los hombres, no confiamos en los reyes, no confiamos en los gobiernos, confiamos, hermano, en aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel hermano que nunca nos abandonará, porque fiel es Él, hermano, el que nos ha llamado. También, hermano, otro de las cosas que quizás es importante que tengamos que hacer, hermanos, para aferrarnos del reino de Dios, para arrebatarlo, como dice la enseñanza de hoy día, es, hermano, estar siempre escudriñando la Escritura. Porque cuando escudriñamos las Escrituras nos dice Juan que os parece que en ella, hermano, tenemos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, son las que dan testimonio de Jesús. Allí vemos, hermanos, nuestro presente. Allí vemos nuestro futuro. Allí vemos, hermanos, lo que Dios ha hecho, lo que Dios va a hacer. Allí vemos los acontecimientos de todo el tiempo de la vida en esta tierra que Dios, hermano, revela a su iglesia a través de su palabra. Por eso que importante es, hermano, que podamos escudriñar la palabra del Señor, porque a través de ella crecemos en fe. A través de ella empezamos, hermano, de su lectura, empezamos a creer en el poder de Dios, empezamos a creer en los milagros de Dios, empezamos, hermano, a tener esa fe que puede mover montañas. Si no nos preocupamos, hermano, de leer la palabra de Dios, no sabemos quizás para dónde vamos. Si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a saber en quién hemos creído. Y no vamos a vivir, hermano, el evangelio como corresponde, sino a lo mejor simplemente vamos a constituirnos en mero religioso. Y ese reino de Dios que se hace fuerte, hermano, no podremos arrebatarlo porque no tenemos las armas, no tenemos la fuerza, hermano, para poder luchar por arrebatar ese reino. Que Dios nos bendiga. También, hermano, para afianzarnos, para arrebatar el reino de Dios, tenemos que dar testimonio del amor de Dios.
y hacer como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Que Dios, hermano, nos siga bendiciendo y ayudando para poder entregar, hermano, el testimonio de la palabra de Dios. Seguir diciendo al mundo que Cristo salva, que Cristo perdona, hermano, que Cristo puede hacer muchas cosas, hermano, en favor de nuestras vidas y puede también cambiar muchas cosas. Que Dios bendiga, hermano, nuestras vidas para seguir dando testimonio de Él y no cansarnos de decir que hemos conocido a un Dios que vive, a un Dios que es eterno, a un Dios que hace lo imposible, a un Dios que, hermano, puede todas las cosas, y que Dios sea bendiciendo nuestro corazón, hermano. También para aferrarnos a este reino de Dios, para seguir viviendo en él, hay algo tan importante como el amarnos los unos a los otros. Jesús le dijo a los judíos, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Eso enseñaba la ley. Pero yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y hacer el bien a aquellos que os aborrecen. Así tiene que ser nuestra alma, así tiene que ser nuestro acto, así tiene que ser nuestro amor, así tiene que ser la grandeza de alma que cada uno de nosotros tengamos, hermano, en que podemos amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, y no solo a los hermanos, sino también a aquellos que nos desprecian, también a aquellos que nos persiguen, también a aquellos que hablan mal de nosotros, también a aquellos que nos aborrecen por ser evangélicos, porque hoy día, hermano, hay un espíritu que se ha levantado en la gente, que se ha levantado en el mundo, y es contra, hermano, los cristianos en que nos desprecian, nos aborrecen, nos critican. Quieren mucho que desaparezcamos, hermano, del escenario de esta tierra. Hay un odio tremendo, hermano, contra la iglesia, contra los hijos de Dios y contra Dios mismo. Pero el Señor hoy día nos dice que debemos permanecer amándonos los unos a los otros para poder tener parte en ese reino de Dios. Y sobre todas las cosas, hermanos, tenemos que mirar a Jesús, solo a Jesús. Corramos con paciencia, como decían delante, la carrera, hermanos, que se nos ha propuesto. Y pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios nos bendiga, hermanos. Podamos permanecer fieles hasta el final. El Señor nos dice, allí en el último libro de la Biblia, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que, hermanos, Dios nos bendiga. Amén. Y Dios nos ayude para que cuando el reino de los cielos se haga aún más fuerte, se haga aún más violento, nosotros, hermanos, podamos estar dispuestos para arrebatarnos. Dios es fiel. Y Él dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Que Dios, hermanos, nos bendiga y que Dios nos ayude para que podamos, hermanos, a pesar de lo que pasa en nuestro alrededor, a pesar de que este reino, hermanos, sea siendo atacado, a pesar de que enemigos se levanten, hermanos, para atacar este reino, nosotros, hermanos, seamos valientes y decididos para lograr, hermanos, formar parte de él. Tener la bendición, hermanos, de arrebatar el reino de Dios. Denos el Señor el coraje, denos el Señor, hermano, la valentía, denos el Señor el arrojo, la audacia y el aguante, hermano, para poder pasar y poder soportar lo que venga, hermano, en contra nuestra, lo que venga contra la iglesia, lo que venga contra los cristianos, hermano, porque desgraciadamente tendremos, hermanos, que pasar por momentos difíciles, pero el Señor estará con nosotros. El Señor nos defenderá, el Señor nos protegerá, porque así Él lo ha prometido, hermano. Que Dios bendiga, hermano, esta palabra Amén. En nuestros corazones, la guarde, nos haga pensar, hermano, de que tenemos que ser hombres valientes, Amén. Que tenemos que ser hombres de fe, hombres de coraje, hombres que porfiemos, hermano, hombres que seamos decididos, hombres que nos esforcemos, hombres que tengamos espíritu de conquista, hermano. Y aunque tengamos que pasar por tribulaciones,
por dificultades, por diferentes cosas que nos afecten, hermano, tengamos alma de conquistador para arrebatar, hermano, el reino de los cielos. Dios nos bendiga y damos gracias por su palabra. Amén. Gracias, Señor amado, por tu amor y por tu misericordia. Señor. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, Señor, Amén, Señor. y decirnos una vez más, Señor bendito, que el reino de los cielos se torna violento, que el reino de los cielos se hace fuerte, que el reino de los cielos es atacado, Dios mío, desde afuera. Pero Dios mío, tú permitirás que nosotros tengamos la fuerza, tengamos el coraje, Señor bendito, tengamos la audacia y una gran fe, Señor bendito, para tomar este reino por la fuerza, si fuera necesario, para, Dios mío, participar de él, Dios mío, y sus bendiciones. Bendice, Señor, y levante en tu iglesia, Señor, hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres, Dios mío, violentos, como dice la palabra en esta noche. Hombres y mujeres que porfíen por entrar. Hombres y mujeres decididas, Señor bendito, por tu causa. Hombres y mujeres que se esfuercen y que empiezan, Señor, en esta hora a prepararse, Señor bendito, para conquistar este reino. Gracias, mi Señor, por tu palabra y danos de tu gracia, de tu virtud y de tu poder, Señor bendito, para poder, Señor, tomar parte en este reino, Señor bendito, que a veces se torna difícil, Señor. Dios amado, danos tu bendición y danos tu fuerza, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.